Tras años de distancia, Jo-hyun regresa a la vida de Won-seon con una actitud provocadora. Lo que comienza como un reencuentro cargado de tensión y deseos prohibidos, se revela como un plan de manipulación. Jo-hyun busca pagar con la misma moneda el daño que Won-seon le causó en su adolescencia, dejando al mayor atrapado en una red de engaños, obsesión y un dolor inevitable. Won-seon está llegando a su apartamento mientras charla por teléfono con su madre. En medio de la conversación, ella le menciona que Ju-hyun, su hermano menor, a quien se ha esforzado por olvidar durante años, ha vuelto del extranjero y se encuentra en su casa. También le dice que el chico tiene negocios con su padre, por lo que debe cuidar correctamente de él. Al entrar a su apartamento se encuentra con Ju-hyun, quien está sentado en el sofá tocando la guitarra tranquilamente. Al verlo, el menor le dice que lo ha extrañado. Sin embargo, el pelinegro no entiende cómo puede decir eso, ya que años atrás huyó sin decir una palabra. Ju-hyun comienza a charlar sobre lo lujosa que es su casa, pero pronto va al grano, diciendo que no espera que lo hospede gratis. Se acerca y le besa, afirmando que sabe que siempre le ha gustado eso. Won-seon, sorprendido, lo aleja, dejando al castaño atónito. Este le pregunta si ha cambiado de preferencias y le acaricia el rostro, tentándolo una vez más, repitiendo que lo ha extrañado y que no ha dejado de pensar en él durante todos estos años. El mayor, abrumado por sus emociones, pierde el control y termina cediendo a sus deseos. Amarra al menor y comienza a hacérselo de tal manera que no pueda hablar más, pues cada vez que lo hace le molesta. Sin embargo, no logra entender por qué su corazón late de esa manera. Más tarde, mientras Jo-hyun toca su guitarra, Won-seon reflexiona sobre lo mucho que ha cambiado su hermano y se pregunta si este será su verdadero yo, cuando de repente escucha la canción que Jo-hyun comienza a cantar, una melodía sobre ser manipulado y utilizado como un pasatiempo. Won-seon no puede evitar sentirse molesto al sentir que la canción es para él, y el menor, al notar su incomodidad, se burla sobre cómo le ha afectado una canción que solo cantaba al azar. Pero el mayor, en un arranque de frustración, lo toma por la camiseta y lo reprende, evocando recuerdos de hace años. Se van a dormir, pero el pelinegro despierta con un sueño que en realidad es un recuerdo. Un adolescente Ju-hyun sufría por las palabras hirientes de su hermano mayor, quien se burlaba de él por sus preferencias hacia los hombres y advertía con dejarlo en evidencia frente a sus padres. Mientras prepara su café de la mañana, Won-seon se siente culpable por cómo ha tratado al menor en el pasado. En ese momento, Ju-hyun aparece a su lado, recordándole que siempre le ha gustado ese café, lo que lo lleva a reconsiderar por qué parece tan tranquilo y cercano desde que ha vuelto. Al día siguiente se dirigen a una comida con sus padres. En el auto charlan sobre lo formal que se viste el mayor solo para una reunión familiar. Sin embargo, el castaño intuye que esto se debe a lo exigente que es su padre con él, y confirma su sospecha al hacer molestar al pelinegro mencionándolo. Durante la comida, Jo-hyun y su madre charlan felizmente mientras Won-seon asa la carne y los vegetales. Lo observa pensando que el castaño se comporta muy diferente a cuando está solo con él. Sin embargo, distraído, la carne comienza a quemarse y él maldice, lo que llama la atención de su padre, quien lo reprende rápidamente. El menor se acerca con una actitud demasiado amable para ser real, lo que solo molesta aún más al mayor. Decidiendo que no puede soportar la situación, abandona la reunión para fumar un cigarrillo. Se encuentra cuestionando sus propios sentimientos y pensamientos, preguntándose por qué le afecta tanto lo que el menor haga, cuando Ju-hyun aparece para buscarlo, ya que su madre estaba preocupada. Decide acompañarlo un rato y Won-seon le pregunta cuál es la verdadera razón de su regreso. El menor le responde algo que ya le ha dicho antes, que lo extrañaba. El mayor no le cree, pero decide no preguntar más. Entonces se ve sorprendido por un beso del castaño. Pronto el beso sube de tono y entran en el auto para ir más allá. Pero al cabo de un rato, mientras están en plena acción, escuchan fuera del auto la voz de su madre, quien golpea la ventanilla preguntando por Won-seon. Este entra en pánico un segundo, pero el menor lo tranquiliza
diciéndole que ella no puede ver dentro del auto debido al polarizado oscuro de los vidrios. Así continúan con lo suyo, intentando hacer el menor ruido posible. Ya en su apartamento, el pelinegro lee un libro sobre las emociones, que habla de cómo los sentimientos están fuera de nuestro control y de lo difícil que es restaurar los límites emocionales una vez que han sido derrumbados. Won Seon sabe muy bien que está siendo manipulado por Jo Hyun, pero ya no sabe cómo parar y volver atrás. Molesto, arroja el libro y considera tirarlo a la basura, pero al mirar la hora se extraña al notar que, a las 2:30 de la tarde, el menor sigue durmiendo. Va a su habitación y observa el desorden. Luego le quita la manta bruscamente para despertarlo, pero descubre que este se encuentra enfermo. Se dirige al supermercado y observa a un padre cuidando de su pequeña resfriada. Preocupado, elige sopas y medicamentos para el castaño. Al volver a casa, escucha sonidos extraños y se dirige lentamente a la habitación del menor, solo para encontrarlo en pleno acto con un desconocido. Won Seon ya sabía que iba a encontrarse con algo así. Sabía que ese chico planeaba hacerle esto desde el principio. Esta certeza se confirma aún más cuando, al abrir la puerta y gritar furioso, Jo Hyun lo observa con una sonrisa pícara. Esta era su venganza, planeada durante años por el daño que él le hizo en su adolescencia, por obligarlo a hacer cosas indecentes, para no decirle su secreto a sus padres. Le dio justo donde más le dolió. Estaba preocupándose por él, comenzando a cuidarlo, se estaba obsesionando cuando, de la manera más fría y cruel, fue traicionado. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Naivi Salva, Diana Pérez, Regina Mendiola, Valeria García, Esperanza Solorzano, Indira Infante, Catherine Carmona, Elda Díaz, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Yane Solis, Alexandra Crispín, Pistacho Cristel, Jocelyn Vera, Tamara Cáceres, Dadou Isabela, Aileen Contreras, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Pony 13, Moonshadow, Norma Sánchez.